primer apartado tenemos lo que es la anatomía y fisiología del oído. En el segundo apartado les daremos a conocer las exploraciones y pruebas del oído. En el tercer apartado les daremos a conocer lo que es el vértigo, el equilibrio, sistemas relacionados y los canales semicirculares. El oído es en el que está presente la audición y el equilibrio. Es el que se encarga de recibir los sonidos y enviar la información al cerebro para que pueda ejecutar de una buena manera. El oído está dividido en tres partes, lo que es el oído interno, externo e interno. En el oído externo tenemos primero lo que es el pabellón auricular, que es el que recibe las ondas sonoras. Y por otra parte tenemos otra cosa que conforma, que es el conducto auditivo, el que se encarga de enviar las ondas, las vibraciones al oído medio. Y aquí el oído medio es este que tenemos aquí, el cual está constituido por el tímpano, el martillo, el estribo y el yunque. Estos haciendo una función y así enviar las vibraciones hasta la cóclea. Y también tenemos en el oído medio lo que son las trompas de Eustaquio, que se encuentran aquí atrás del yunque. Primero tenemos lo que es el tímpano, que es este, que lo tenemos entre el oído medio y el oído externo. Cuando las vibraciones llegan, el tímpano empieza a vibrar y hace que los tres huesecillos, que es el martillo, el estribo y el yunque, empiecen a vibrar, los cuales hacen que aumente la vibración. En el oído interno ya tenemos lo que es la cóclea. La cóclea es la que tiene una estructura elástica en forma de caracol, la cual se encarga de transformar las vibraciones del oído medio en impulsos eléctricos o señales nerviosas, las cuales llegan al nervio auditivo y llegando al nervio auditivo, este es el que permite que llegue la señal a nuestro cerebro, por lo cual es posible que nosotros podamos percibir cualquier sonido. Un ejemplo claro sería cuando escuchamos el sonido de una ambulancia, lo cual nos pone en alerta. Mi nombre es Laura Patricia Escobedo García y yo les voy a hablar sobre la unidad 2 de la exploración funcional de la audición, el cual nos muestra los métodos de exploración como son de la acumetría. La acumetría es un conjunto de pruebas o instrumentos que se utilizan para la exploración de la audición y estos no ocupan ningún aparato electrónico para su ejecución. Tenemos la acumetría verbal, el cual se utiliza la palabra hablada y este es para obtener una primera impresión de la capacidad auditiva del paciente. Y tenemos la acumetría con diapasones o instrumental, en el cual se usan los diapasones de 250 Hz, 512 Hz, 1024 y 2048 Hz. Los diapasones que tenemos, bueno, yo los estaría simulando. Es un diapasón que solo tiene el bastón y dos antenitas, y el otro diapasón es el que tiene el bastón y en las antenitas tiene dos bolitas. Para accionar cada uno de estos, del que no tiene bolitas, en las antenitas, este se activa dando un ligero golpe en el codo, y el que tiene bolitas se acciona dando un pequeño golpe en la palma de la mano. Con estos diapasones se realiza la prueba de Riné, la cual es para comparar la audición de nuestro paciente de la vía ósea con la vía aérea. Al activar nuestro diapasón, se coloca en la vía ósea, en la mastoides, que sería por la parte de atrás de la oreja, y se le indica al paciente que nos mencione o levante la mano cuando deja de escuchar el diapasón, e inmediatamente lo cambiamos por la vía aérea.
En esta prueba los resultados se dividen en 4. El RINE positivo, que es cuando el paciente oye más por vía aérea que por vía ósea, y esto sería una audición normal. El RINE positivo absoluto es cuando escucha exclusivamente por vía aérea y sería una hipoacusia de percepción. El RINE negativo es cuando escucha más por la vía ósea y la audición por vía aérea es peor que la ósea, y esto será una hipoacusia de conducción. En el RINE negativo absoluto es cuando solo escucha severa o profunda. También con los diapasones tenemos la prueba de Weber, el cual es evaluar mala funcionalidad del oído interno. En esta, al activar el diapasón, se apoya el vástago sobre la línea media de la cabeza, ya sea en esta parte o en la parte de enfrente de la frente. Una persona normoyente podría percibir el sonido del diapasón en ambos oídos. Cuando el paciente nos menciona, nos debe mencionar en qué lado escucha mejor el sonido, y si el paciente nos dice que escucha mejor de un lado, esto se puede deber a dos cosas, y es que pues oye mejor del lado en el que no tiene lesión o es menos hipoacúsico, o cuando existe algún tipo de trastorno de transmisión aérea en ese sitio. En esta prueba se lateraliza en caso de hipoacusia de percepción hacia el oído sano y hipoacusia de conducción hacia el oído enfermo. La prueba de Weber nos ayuda a definir el tipo de pérdida cuando ambos oídos están dañados pero en diferente grado. La prueba de Sauvage es una exploración de la vía ósea, la cual se compara con la percepción auditiva del explorador. Los resultados de esta prueba se dividen en dos, y es Sauvage corto, que es cuando el paciente escucha menos por la vía ósea, y esto sería una hipoacusia sensorial, y es Sauvage largo, que es cuando ocurre lo contrario y sería una hipoacusia de conducción. Esta prueba no es muy recomendable, ya que como la audición del paciente se compara con la del explorador, puede ser que el explorador en ese momento tenga alguna infección en el oído y su audición no sea la correcta o no esté bien, y al compararla con la del paciente puede ser que demos un mal resultado, ya que puede que el paciente lo escuche por más tiempo y nosotros por menos tiempo, y sería un resultado erróneo. Entonces, mi nombre es Natalia Torres y voy a hablar sobre la audiometría, que es la medición y el estudio de la audición. Para esto se utiliza un audiómetro, que es este. En esta manija se mide la intensidad de los decibeles. El botón rojo se utiliza para el oído derecho, y el azul para el oído izquierdo. Aquí nos va a marcar cuántos decibeles estamos haciendo el sonido y cuántos hertz está. Para poder hacer el estudio, se utiliza unos audífonos que se le ponen al paciente, y el paciente se mete en un cuarto aislado del sonido. Al momento de ponerle los audífonos, se le indica que que presione el botón, porque se le va a dar un botón, que presione el botón cuando escuche el sonido. Siempre se va a empezar en la frecuencia 1000, de 1000 Hz, y luego se sube a 2000, a 4000, a 8000, y después se baja a 125, 250 y 500. Al momento de empezar con los 1000 Hz, se va
a ir descendiendo de 10 en 10 decibeles. Podemos empezar en menos 10 decibeles o de menos 10 a 25 decibeles, que es lo que sería una audición normal. Basándonos de ahí, vamos a empezar a subir la intensidad de los decibeles o a bajar la intensidad, y así para ir haciendo nuestra gráfica. En esta gráfica nos muestra que en todos los hertz tuvo una audición de 10 decibeles y quiere decir que fue una audición normal. Cuando hay pérdida de audición, dependiendo hasta dónde suba, se va a decir que tiene una hipoacusia, ya sea leve, grave, intensa. También al momento de hacer la audiometría, cuando nos presionan el botón de que escucharon, por ejemplo, en 1000 Hz, cuando escucharon en 10 decibeles y luego ya no escucharon en 0, se tiene que regresar uno al 10 para corroborar esa información y otra vez al 0, y así estar seguros de la respuesta que dieron. En la logoaudiometría se utiliza una serie de palabras que normalmente son 10 para saber el umbral de palabra que tiene la persona. Para esto se utiliza umbral de voz, umbral de palabra, umbral de captación y umbral de máxima discriminación. El de máxima discriminación viene siendo lo máximo que la persona llegó a escuchar. Se utiliza este tipo de gráficas. Se va marcando aquí, por ejemplo, en 20 decibeles no escuchó ninguna palabra, y luego se aumenta a 30, 40, 50 decibeles y se va marcando hasta donde escuchó. Por ejemplo, si en 50 decibeles llegara a escuchar, no sé, 8 palabras, aquí sería el umbral de máxima discriminación. Si llegara a descender, se diría que tiene regresión fonémica. Si no tiene y continúa aquí, sería sin regresión fonémica. ¿Qué tal? A continuación daré inicio a la tercera unidad. El equilibrio es mantener la posición adecuada caso contrario el vértigo, el cual es una sensación de movimientos o giros que suele describirse como mareo. De igual forma, puede darse en objetos. El paciente puede describir que siente que estos se mueven. Sistemas sensoriales importantes para la audición. Sistema propioceptivo musculotendinoso. Este informa la posición de la cabeza y de las distintas partes del cuerpo. Los principales estímulos vienen de los pies y de la región cervical. Aparato visual. Informa la posición de las distintas partes del cuerpo, reconoce la posición del cuerpo respecto a los objetos que lo rodean y registra la velocidad y los cambios de sentido del desplazamiento y los movimientos de los objetos. Órganos sensoriales vestibulares. Estos detectan la aceleración y deceleración de los movimientos. Canales semicirculares. Su función es informar al sistema nervioso central sobre los movimientos de giro o rotación sobre cualquier eje. La aceleración angular sea en el mismo eje de rotación del canal semicircular. Al girar el conducto semicircular, la endolinfa se queda estable y al acelerar el movimiento de la endolinfa será contrario a la marcha. Esto moviliza la cúpula de cresta umpular, empuja los cilios de las células neurosensoriales y como resultado se obtiene la estimulación de las células. El siguiente tema se llama síndromes vertiginosos vestibulares centrales y mixtos. Cuando se está hablando de los centrales, se habla de que afecta a los órganos del sistema nervioso central, como lo son el tronco del encéfalo, el diencéfalo, el cerebelo y la corteza cerebral. Cuando se habla de los síndromes vertiginosos vestibulares mixtos, se habla de que afecta principalmente el laberinto, el octavo par y también el sistema nervioso central. En la clasificación de los vértigos centrales se divide en dos, en los supratentoriales y en los
infratentoriales. Vamos a empezar por los infratentoriales. Están los tumores del cerebelo. En estos los más frecuentes son los gliomas y las metástasis. Esto por su aproximación al cuarto ventrículo. La cerebrilitis y el absceso cerebral, como también son las ataxias, la siringoconvulsia, los tumores del tronco del encéfalo, el axostoma, enfermedades diesmelizantes, como también los trastornos vasculares. En el caso de los supratentoriales centrales, estas son enfermedades del mesencéfalo, como por ejemplo la ostomoplegia internuclear, síndrome de la Perinau, el nixtagmus convergente y retractorio y el síndrome de Naegeli. En cuanto a los síndromes vertiginosos vestibulares mixtos, se encuentran disturbios vasculares por hemorragia, como lo es la hipertensión, la hipotensión, insuficiencia arterial vertebrovascular. El siguiente tema es la exploración de la función vestibular. Principalmente vamos a ver la función que tiene el sistema vestibular. Su principal función es la conservación de la postura tanto del cuerpo como de las partes que lo conforman. Se tiene que tener en cuenta los datos clínicos, como son los signos, los síntomas, tanto espontáneos como provocados. Los espontáneos los va narrando el paciente y el médico va haciendo sus anotaciones. En cuanto a los síntomas y signos objetivos, el explorador va anotando en caso de notar nixtagmus en el paciente. El nixtagmus es movimientos rítmicos en ambos globos oculares. Existe una serie de pruebas que sirven para la exploración del equilibrio corporal, las cuales les voy a mostrar en unos momentos. En la prueba de Romberg se le pide al paciente que se ponga en posición firme, con los talones y los pies juntos, con los ojos cerrados. En la prueba de marcha de Babinski se le pide al paciente que con los ojos cerrados dé 6 pasos hacia adelante, 6 pasos hacia atrás, y esto lo tiene que hacer en unos 5 o 6 veces. En la prueba de Unterberger se le pide al paciente que levante sus brazos hacia enfrente en posición recta y simule caminar levantando las rodillas, pero sin moverse del lugar. También está la prueba de craneocorpografía, exploración secundaria del equilibrio corporal, la prueba de Vanari, la provocación del nixtagmus, la prueba de Greiner, la prueba térmica, la neumática, tomografía,